tridimensional de todo el conducto o el sistema de conductos radiculares, ¿no? Y cuando hablamos de una obturación termomecánica, vemos que hay muchísimas técnicas que se están dando ahorita, que se están vendiendo, que se están ofreciendo, y que no presentan una alternativa realmente económica para el dentista, ¿no? No solamente para el paciente, ¿no? El paciente está comparando precios a veces y no está comparando habilidades de repente del operador, en muchos casos. Entonces, el hecho de obturar un conducto a veces causa mucha demora en el dentista, sobre todo en el dentista de repente que no está obturando pues, conductos todos los días, ¿no? Y sobre todo la técnica de condensación lateral, que es el gold estándar, digamos, de la obturación, a veces está muy bien definida, está muy bien hecha, muy bien realizada muchas veces, pero quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que es, ¿qué es una obturación? Pues el rellenado tridimensional de un sistema de conductos que pueda ocupar todo este espacio que albergaba en primer lugar pues todo el sistema pues venoso y nervioso y arterial que venía ocupando ese conducto, ¿no? ¿Tú crees que este sistema de repente es más rápido, más práctico y podría abaratar costos en endodoncia en todo caso? Claro, porque en realidad la inversión que se hace es en un instrumento que es una lima más, nada más que podríamos tener nosotros dentro de la gama de limas que utilizamos y que se utiliza con un micromotor común. No necesitamos, digamos, de un motor especial aparte como para todo lo que es la instrumentación que se está haciendo. Ahora actualmente pues se habla mucho de cómo instrumentar los conductos a través de todos los sistemas rotatorios que se están dando, ¿no? Entonces en este caso no estamos comprando un motor, porque aparece un sistema rotatorio y de repente aparece un motor nuevo también, que ahora quieren que gire solamente hacia un lado, después quieren ahora que sea reciprocante, que vaya y venga, que sube y baja, etcétera. Entonces de repente aparece un nuevo motor y es otro juguete más que de repente el endodoncista porque trabaja en eso se lo puede comprar, lo puede adquirir, pero en el caso del dentista pues general o integral pues no le va a ser más difícil. Claro, que quiere por ejemplo comprar el microscopio, peor todavía. Peor todavía. ¿Cuánto está el microscopio? Un carro, pues, ¿no? Sí. Yo todavía no me he comprado, la verdad. Sí. Ojalá pueda pronto. Claro, y ojalá pues que se abaraten los costos, porque como estaba comentando Ansardo, la mentalidad de la gente está cambiando. Ya está pensándolo bien cuando dice que ese diente se puede salvar haciendo una endodoncia. Lo que falta es gente preparada y que haga bien las endodoncias. Claro, ahora con la alternativa de los implantes, pues la gente está pensando, bueno, pues en el peor de los casos te pongo un implante, pero creo que hay que ir agotando todos los recursos antes de pensar en eso. Es una alternativa muy buena, pero antes de llegar a eso, pues sería bueno agotar los recursos anteriores, ¿no? Claro que sí. Y volviendo a la cancha, ¿qué materiales de obturaciones se utilizan en ese caso? Sí, bueno, los materiales son los materiales de siempre realmente, ¿no? Estamos hablando de la gutapercha y de un cemento, ¿no? Entonces, realmente son los materiales que se vienen usando pues desde hace más de 100 años, ¿no? Que tiene la endodoncia. La gutapercha pues proviene de un árbol. Lamentablemente ahorita ya la gutapercha no es la gutapercha de antes, ya la gutapercha es una gutapercha sintética que se ha ido desarrollando poco a poco y pero igual tiene las mismas condiciones anteriores. En realidad no es gutapercha, ¿no? Claro, no es como... pero tiene las mismas condiciones. No me digas que la hacen en China también. Es muy probable, no sería nada raro, habría que preguntarle pues a las casas dentales dónde tienen su gente, ¿no? Ahora todos los carros también los arman en China. Sí, todo. Todito, por más que sean de marcas japonesas o alemanas o lo que sea. Bueno, igual en este caso es muy probable, ¿no? Pero lo importante es confiar de repente, cuando se compra gutapercha, en las casas reconocidas, porque hay ahora la gutapercha del hueco, pues, ¿no? Claro gutaperchas recicladas, gutaperchas vencidas, que muchas veces se cuartean a la hora de colocarlas en el conducto. Entonces, lo importante es confiar de repente pues en la casa de la cual se está adquiriendo el producto y que sea una casa de confianza, ¿no? Es muy importante eso que me has dicho de las gutaperchas vencidas, porque hay gente que guarda sus gutaperchas y la tiene bastante tiempo y no se fija en la fecha de vencimiento y en las consecuencias que puede acarrear esto, ¿no? De repente no tiene específicamente una fecha de vencimiento la gutapercha. Habría en todo ¿Cuánto tiempo caso, dirías tú que podría durar una gutapercha? La verdad no es una pregunta bien complicada, pero lo que sí es importante es tenerlas hidratadas en todo caso las gutaperchas. Okay. O sea, esas gutaperchas que se cuartean en muchos casos, habría que hidratarlas de alguna manera, que puede ser
algunos las tienen en alcohol o en hipoclorito. En hipoclorito poco tiempo realmente, a veces son 5 minutos antes de la obturación, de repente para una desinfección. Claro. Pero de repente algunos en alcohol o en algún líquido que sea pues inerte, ¿no? Para la gutapercha, que no cause corrosión. Pero después, o sea, como te digo, más que vencidas, es vencidas a la hora que uno la abre, la manipula y puede ver que se cuartea, ¿no? Y, o sea, ¿qué condiciones tú pensarías tú que deberían tener estos materiales para poder, digamos, ser utilizados, ¿no? Requisitos. Bueno, cualquier material que pueda ser utilizado como la gutapercha o el cemento tiene que, en primer lugar, ser un material biocompatible, ser un material que sea radiopaco para poder ser visto en una radiografía, que pueda ser fácilmente manipulable, que no sea reabsorbible, que no se deforme, ¿no? Digamos que es un poco el sentido común, ¿no? en este tipo de materiales. Y otra cosa también ahora, quizás me salga un poco del tema, pero a veces hay unos postes que no tienen esta capacidad de la radiopacidad. Y que han sucedido muchos casos y casos de demandas incluso donde dicen no me ha puesto el poste y lo que pasa es que la imagen no tiene esa radiopacidad. Entonces la radiopacidad es una condición bastante importante tanto para los materiales como la gutapercha, que sería el material de obturación, como el cemento, ¿no? Su función va a ser la de sellar la interfase entre esta gutapercha y el conducto. Muy interesante. El cemento, la gutapercha y también otros materiales que se utilizan intraconducto, como los pernos y todo eso, ¿no? Los espigos. Claro, aparte de eso también, ¿qué otro tipo de materiales que utilizamos? Bueno, son los materiales de irrigación, ¿no? Claro. El ya común hipoclorito de sodio, el mismo suero fisiológico, en fin, ya serían otros, nos desviaríamos un poco del tema, pero también son materiales que se utilizan. Otro, en cemento también, digamos, importantes cementos de obturación. Sé que se utiliza mucho el cemento de Grossman en la mayoría de las universidades. Claro, creo que sí. Y hace tiempo. Bueno, para mí es un poco difícil de utilizar el cemento porque es un poco pegajoso, se endurece demasiado rápido, no da mucho tiempo de trabajo, entonces hay que ver con qué cemento cada persona se adapta un poquito mejor para el trabajo, ¿no? Bueno, y el agregado trióxido mineral, que es el MTA, que es un cemento, pues es un santo, ¿no? Realmente, porque nos ayuda a corregir muchos errores como perforaciones o de repente ápices perforados, ¿no? Que es bastante ayuda también. O sea, realmente un diente, cuando ya uno dice ya estoy en furca, no es un diente perdido, es un diente que puede repararse a través de este cemento que es el MTA, ¿no? Muy interesante. O sea, no hay que descartar, digamos, que se pueda salvar un diente ya cuando hay una lesión. No, bueno, sí, para eso pues para eso estamos los especialistas, ¿no? Claro. Y al menos de repente, claro, el pronóstico va a ser más bajo, pero no necesariamente podemos ya echarle tierra a ese diente y decir ya, ¿sabes qué? Ya tu diente ya fue porque ya perforaron la furca, ¿no? O sea, se puede. Me llegan a mí muchos casos o de algunos dentistas generales o de alumnos de pregrado que hacen muchas perforaciones, ¿no? Que creen que todavía no han llegado y siguen, de repente, ay, no sé por qué, doctora, pero le sigue doliendo, está rojo, ¿sabes? No para de sangrar y uno ve al centro, tremenda perforación, ¿no? Entonces, si no es muy amplia, es fácilmente reparable pues, con el MTA, ¿no? Claro, antes eran descartadas ya y la extracción. Claro, no, un poco carito, ¿no? Claro. Sí, porque sí, es un poco caro porque la porción viene 1 gramo o 2 gramos, estamos hablando de, creo que es la de 2 gramos, 280 soles, una cosa así, entonces ya pues ¿Y qué contiene este MTA? O sea, en líneas generales es cemento de construcción civil, o sea, es cemento Portland, ¿no? Pero está tratado de modo que tiene la esterilización adecuada, que tiene un material también que le da radiopacidad. Biocompatible, ¿no? Y bueno, pero yo sé que en Cuba, por ejemplo, que es un país que se agarra de donde puede realmente, porque no tienen los medios, ellos utilizan, o sea, hacen un buen cernimiento de este cemento, ¿no? Una bolsa de 16 kilos, ¿cuánto cuesta? 20 soles, y esto 1 gramo cuesta pues 80 soles, ¿no? Entonces, sí tienen su método de esterilización
y utilizan el cemento, y es lo mismo, es súper bacteriostático, súper bactericida. Claro, si nosotros somos creativos, ellos son No, mucho son más mucho creativos. claro, como las membranas Claro. también que utilizan, que es Claro. cinta teflón, Exacto. bien estiradita, Y bien... para todo, para los automóviles antiguos que manejan, ellos utilizan el aceite, lo sacan de, no sé, de una legumbre o algo así y lo Claro, utilizan como para los autos y todo. es la necesidad pues que ellos tienen Claro, y, bueno, no tienen, pues nosotros tenemos la suerte que todavía tenemos acceso a algunos claro, materiales y bueno, si podemos usar pues es mucho claro, mejor, ¿no? exacto. Va a Muy estar ahí con su interesante. cernidor, el Sí, MTA. sí, pero muy interesante Claro. saber dónde, digamos, dónde proviene, ¿no? ¿Cuál es el Claro. origen de esto, ¿no? ¿Alguna imagen de otro material que tengas ahí? No, de materiales solamente puse algunos ejemplos Ah, nada ya. más. ¿Y cuán- Hay algunos cementos Claro. que son a base de hidróxido de calcio, otros que son a base de óxido de fenol, otros que son también más resinosos en algunos casos. Pero bueno, de los que están en el mercado, a mí me gusta más los que están a base de hidróxido de calcio, porque en realidad vamos a estar también medicando ese conducto, ¿no? Claro. Y Gemma, y cuando hablamos sobre extensión y sobre obturación, ¿qué queremos decir? Normalmente la gente se confunde un poco entre esto, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos principalmente de sobreextensión, estamos hablando de que el material se fue más allá del ápice. Pero en el caso de sobreobturación, estamos diciendo lo mismo con la diferencia que ha habido un buen sellado. Ya. Entonces, digamos que hubo atoró bien ese cono maestro, pero sin embargo fue más allá del ápice o más allá en realidad del límite CS, ¿no? Pero no llegó, o sea, se pasó, pero selló bien, ¿no? Sería una sobreobturación. Cuando hablamos de que en realidad el cono ha entrado como ha podido, no quedó bien sellado y se transfundió inclusive de cemento a grandes cantidades, pues hablamos de una sobreextensión. Entonces debería ser la diferencia, digamos, ¿no? Y la única causa de todo esto va a ser justamente la sobreinstrumentación, ¿no? Por ejemplo, vimos a unos conductos distales inferiores o palatinos superiores y creer pues que vamos a llegar a la tercera serie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Irnos a 80, 90, 100, o sea, normalmente un conducto pues distal o palatino pues lo pueden obturar desde 40 hasta 60, dependiendo mucho, ¿no? Del grosor del diámetro que pueda presentar este conducto o del primer instrumento, digamos, que utilizamos para hacer nuestra conductometría, ¿no? Pero normalmente, o sea, la causa de esta sobreextensión, esta sobreaspiración, va a ser sobreinstrumentar el conducto, justamente. Y hay por una incorrecta, de repente, definición del límite apical, ¿no? Claro. Ahora, lamentablemente, pues la radiografía es una imagen bidimensional de algo tridimensional. Entonces, muchas veces nosotros vemos la imagen y decimos, uy, estoy perfecto, quedo a 1 milímetro, a 1,5 milímetros, excelente, qué maravilla, y de repente si ese diente yo lo volteo tridimensionalmente, estoy completamente afuera y el foramen no estaba ubicado a la altura del ápice, sino estaba de repente 3 milímetros más abajo, o se iba por un lado, o lo que sea. Entonces, realmente lo ideal sería utilizar un localizador apical, ¿no? Un localizador apical. Para que nos diga si realmente estás a tantos milímetros del ápice, ¿no? Interesante. Y todos los aparatos que necesitan para hacer una buena endodoncia, ¿no? No, para mí lo ideal sería, así como tenemos ahora el radiovisiógrafo, que es una maravilla, sería tener un un tomovisiógrafo, digamos, ¿no? Para tenerlo en ese mismo momento y yo poder de repente girar mi imagen tridimensionalmente y decir, oye, sí, ahí está asomando un poquitito, no, me estoy pasando, métele un poquito más, bájale medio milímetro, y que sea con medidas, ¿no? Pero que ese es el futuro realmente, ¿no? Claro, sí, justo estuve conversando no hace mucho con la doctora Hani y ella me decía, bueno, sí, ese es el futuro, pues, ¿no? O sea, tener a la mano una tomografía de consultorio que una la puede ver inmediatamente, la pueda girar, todo, o sea, es lo que sería lo ideal. Todos los avances que están... No, ya eso sería ya una delicia, pues, ¿no? ¿En algún país ya están en eso? ¿O? La verdad desconozco bastante, no sé. O sea, son cosas que a uno se le ocurren y piensa que sería lo ideal, pero no sé. O sea, ahorita tenemos rayos X portátiles, que son una maravilla. Son todavía costosos, ¿no? Son costosos, pero es una cámara de fotos, pero digamos antigua, ¿no? Un poquito grande, el cono es un poquito grande, pero
pone a caminar por todos lados. En los casos de las universidades peor, ¿no? Párate para tomarte la radiografía que está a 100 metros más allá, el paciente se pasea con el dique por todos lados, delante de toda la sala de espera, es horrible. Sí. Pero es una maravilla y sí tengo la suerte de trabajar en algunos consultorios que sí lo tienen, entonces es divertido, pues uno agarra de repente, tac, pum, miras inmediatamente con la radiovisiografía, claro. y puedes corregir el eje en ese mismo instante, ¿no? La asistenta la tiene ahí y dice, levanta un poco, baja un poco, pum. De todas maneras tiene que estar conectado a un radiovisor. Claro, no, podría estar conectado también a una placa. Con la angulación y todo. Es al ojímetro. Al ojímetro. Porque tenemos al paciente claro. echado, ¿no? Claro, o acostado, claro. perdón, ¿no? Lo tenemos acostado al paciente. Entonces, claro, si uno quiere también puede, pero también el sensor es un poquito a veces difícil colocarlo en estos posicionadores, ¿no? Posicionador, sí. Pero es muy fácil poder utilizarlo cuando el paciente está acostado, el rayos X portátil, el radiovisiógrafo, el paciente ni se mueve, ¿no? Inmediatamente se ve, se corrige, se vuelve a tomar la placa, es rapidísimo. ¿Y esas radiografías rotorradiales, mesoradial, lisoradial, se claro. puede ayudar en algo? Bueno, por supuesto que sí. En lo que es, por ejemplo, las primeras premolares claro. superiores, es importante siempre tomar las radiografías mesializadas para poder separar las raíces. En las molares inferiores, normalmente tenemos 3 conductos, pero tenemos 2 conductos en la raíz mesial. Entonces, para poder justamente diferenciar estos 2 conductos, es bueno hacer una toma ligeramente distalizada, ¿no? Prácticamente solo en esos casos, porque en los casos de las molares superiores, ¿no? Normalmente pues tenemos 2 vestibulares y un palatino que están más o menos uno al lado del otro, ¿no? Pero si uno pues agarra, toma la radiografía, va, la revela, regresa, el paciente se va, se sienta, no un ratito, sabe que mejor regrese porque me salió un poquito más para acá, un poquito más para allá. Sí, exacto, sí, tienes razón. No, es bien. Hay que tratar de buscar mecanismos que nos faciliten el trabajo, de todas maneras, ¿no? No, sí, trabajar con asistenta también. Obligatorio, claro. Ahora a lo que se apunta es también a cuidar mucho la ergonomía y cuidar mucho la posición del dentista, ¿no? Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, a veces estoy con el cuello así todo agachado. Claro, siempre sufrimos de eso. Y con lupas, ¿no? Y las lupas me tienen así acercándome. Pero ahora estoy trabajando, por ejemplo, con unos visores que son más lejanos, que tienen como 2 telescopitos, ¿no? Como en... Claro. Ah, sí, he visto. Son caros, ¿no? Sí, son caros. Porque si hay esas lupitas, uno tendría que acercarse mucho. Claro, te ayudan, pero tienes que acercarte mucho. Como en mucho. Grey's Anatomy, ¿no? Claro. Que se ven que están todo el tiempo en el quirófano con 2 cositos ahí, igualito, ¿no? Entonces, y con luz incorporada. Claro. La luz ayuda una barbaridad a que lo que es mirar el interior de la cámara pulpar. Es impresionante. La luz y el aumento ¿no? Y la posición ya cambia, ya uno está un poco más alejado, más o menos 45 centímetros del objetivo. Pero ya cuando uno está trabajando en el microscopio, ya la posición ya es completamente erguido, porque ya estoy mirando completamente al frente. Entonces ya no tengo ni esta agachada ni la otra agachada. Entonces es lo ideal, pues ahí uno me hago 10 entonces al día tranquila. Pues, claro. ¿Y has trabajado en un lugar que tenga microscopio? ¿Hay lugares acá todavía? No, muy pocos, ¿no? Dios quiera que madera, no sé. Aumente. Que aumente, sí. Claro. Pero sí, eso es lo que uno apunta, ¿no? A trabajar para el especialista al menos es lo que se apunta. Claro que sí. Y sobre la técnica de obturación GEMAC, ¿en qué consiste? Bueno, toda esta técnica está basada en el diseño de una lima que lo que va a hacer es disolver la gutapercha y enviarla lo más, digamos que va a ser a través de una fuerza centrífuga que la va a enviar. ¿Por qué? Porque a la vez que está girando, está disolviendo y está irradiando, digamos, gutapercha líquida por todo ese conducto. Entonces, dícese que se pueden obturar incluso algunos conductos laterales, algunos conductos accesorios podrían obturarse, ¿no? Bueno. Entonces, lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta lima está generando un calor, mayor calor dentro del conducto, entonces no podemos trabajar a nivel apical. Entonces, es importante, y bueno, la técnica pura, digamos, de Mack-Spaden es bien ahorras progreso, ¿no? Porque utilizan su cono maestro y con eso nomás obturas todo. O sea, un cono, ¿no? Un cono cuesta creo que 10 céntimos, ¿no? Más o menos, ese es el cálculo, ¿no? Entonces, es bien ahorras progreso, pero la verdad que el único problema, digamos que tendría esto es que
tendríamos que introducir esta lima muy cerca al ápice y vamos a generar un calor que podría generar reacciones inflamatorias de todas maneras en el ápice, ¿no? Entonces, por esto tenemos una técnica que la ideó Tager basado justamente en esta técnica de Max Spaden. Lo que hizo fue utilizar su compactador y hacerle algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, encargarse de que ese tercio apical quede bien obturado con 1, 2 o 3 conos, o sea, un cono maestro, 2 o 3 conos accesorios, e inmediatamente utilizar el compactador para obturar todo lo que sería el tercio medio y el tercio cervical del conducto. Y o sea, de repente combinar. Combinar, exactamente. ¿Qué es lo que yo hago, no? Porque sí, los principios que me han dejado tanto en mi formación en la Universidad de Guadalajara como ahorita en el posgrado de endodoncia donde estoy en la Universidad de San Martín es respeto absoluto al periápice, ¿no? Como dice el doctor Juvenal González, respeto absoluto al periápice, y eso es lo que tratamos de hacer en todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos, ¿no? Ahora, algo importante es el diseño que tiene esta lima. Vamos a poner esta imagen de acá. Ahí está el compactador. Claro, para que se entienda un poco, ¿no? Normalmente cuando tenemos una lima está torsionada, digamos, hacia el lado derecho, igualito que un sacacorcho, como vamos a la derecha. Sí. Pero si nosotros tenemos un léntulo, el léntulo hemos visto que igualmente gira hacia el lado derecho, pero la torsión del léntulo es hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos rellenar un conducto con un cemento, por ejemplo, para cementar un poste, quiero llevar cemento al conducto, lo llevo a través del léntulo, cargo este léntulo con una gota de cemento y a la hora de pisar, gira hacia el lado derecho y envía el material hacia el fondo. Y rellena, digamos, el conducto y ahí yo cemento mi poste o lo que yo quiera poner. Entonces, el principio, digamos, es el mismo, ¿no? Que la torsión es hacia la izquierda, pero gira hacia la derecha, gira en sentido horario. Pero el diseño, al mismo tiempo, para lograr esa disolución de la gutapercha, es igual a una lima Gestron, pero completamente invertida. La imagen que tenemos al lado izquierdo es la imagen del compactador de Max Spaden, y la imagen del lado derecho pues es una lima común tipo Gestron, ¿no? Entonces que normalmente lo utilizamos para nosotros de repente instrumentar con mayor rigidez, o a veces o para desobturar conductos también, ¿no? Pero en este caso vemos que todas las espiras están al lado contrario, o sea, están apuntando hacia abajo, como si nosotros quisiéramos desobturar o llevar material hacia el ápice, ¿no? Hacia adentro. Entonces, y la torsión es hacia el lado izquierdo. Entonces, o sea, todo el secreto, digamos, entre comillas, está en el diseño de esta lima, que gira en sentido horario, pero que su torsión es hacia el sentido izquierdo, ¿no? O sea, al revés del sacacorcho. Y ese es, digamos, el secreto. Muy interesante, muy interesante. Entonces, es una lima, realmente es una lima que no sé más o menos cuánto esté costando, pero estamos hablando de un promedio de repente de entre 20 y 30 soles cada lima. No se utiliza una sola vez, se utiliza, pues, se puede utilizar, no sé, 10, 20 veces más o menos, yo calculo, que es lo que yo he visto. Y bueno, tiene su fatiga como cualquier metal, y se pueden ¿Y de qué está hecho esa lima? De níquel titanio, igual que cualquier lima. Sí. Okay. Y podemos ver el compactador, ¿cómo es ese de Max Spaden? ¿Cómo es? A ver, te voy a poner un videíto. A ver. Para que veas, o sea, esto lo que me estoy refiriendo del giro, ¿no? Si yo giro hacia el lado izquierdo, ¿no? Se trae la gasa, pero si yo hago el giro hacia el lado derecho, la expulsa. Entonces ese es el principio que está teniendo el compactador, igualito que el léntulo, ¿no? Y esta es la lima que está puesta en este momento, ¿no? Si vamos a ver, si vemos un ejemplo, por ejemplo, esta es una molar inferior donde faltaban obturar los conductos mesiales. Acá ya se obturó el conducto mesiolingual y ahora voy a ir a obturar el mesio vestibular. Para esto te voy a enseñar un videito. El uso de este compactador debe ser aproximadamente de 10 segundos, justamente para evitar ese recalentamiento del que habíamos hablado. Rápido. Rápido, sí, pues en 10 segundos nomás obturamos. Sí. Entonces, por ejemplo, acá yo puse ya un cono maestro,
2 conos accesorios y solamente la forma de compactar es simplemente en forma vertical. Ajá. Y se ve cómo va atrapando la gutapercha y la va llevando hacia el ápice, ¿no? Ajá. Pero eso es únicamente todo lo que tenemos que utilizarlo. Son 10 segundos y estoy cuidadosa siempre del límite apical. O sea, si yo tengo un conducto que mide 19, yo trato de entrar a 15, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Entonces tiene, bueno, la lima tiene unas marquitas, que la primera creo que es 18, 19, entonces yo ya sé más o menos hasta dónde, o si tengo inseguridad, pues le pongo un tope por último, ¿no? Entonces, inmediatamente después de obturado, se ve pues toda la gutapercha ahí completamente atrapada, ¿no? Ajá. En ese instante lo único que hago es tomar una espátula o Glick, que es como un condensador vertical, ¿no? Lo caliento con el mechero y lo retiro, ¿no? Y inmediatamente queda como vemos en la imagen de al lado, ¿no? O sea, simplemente, o corto, pues si quieren cortar con cureta pues al rojo vivo, claro, como acostumbran, antes, pues, claro. ¿no? Yo tengo una cureta todavía al rojo vivo de mi abuelo, que todavía la tengo ahí negrita para la suerte, pero ya no la uso ya. Pero, una reliquia ahí. Sí, Emma decía ahí, doctor Mariano. Ah, claro, abuelo, sí, mira. para que no se la afanen, la tenía como nombre. Y o sea, lo importante es hago una ligera condensación vertical primero antes de cortar la gutapercha, porque está pues está blanda realmente ahí la gutapercha. Hago una ligera condensación vertical o por ejemplo otra cosa también que uso es un portadical que es redondito. A veces la entrada del conducto es un poco pequeña, entonces utilizo esto para dar una pequeña condensación vertical y luego corto con mechero y listo, ¿no? Y ya está. Mira, qué interesante que ya no se utiliza cemento en este caso, ¿no? No, perdón, tienes toda la razón. Justamente el cemento siempre se utiliza, o sea, para colocar los conos de gutapercha, sí, siempre ese cemento va a ser. Al menos en la parte apical. Claro. Bueno, yo me aseguro un poco más, ¿no? Yo embadurno el cono en cemento, hago una pequeña bombeo, digamos, de cemento, trato de embadurnar un poquito el cemento en el conducto, solamente para sellar un poco esa interfase, ¿no? Pero no, cemento la verdad sí utilizo. Ahora, otras técnicas como las técnicas, pues, de que tenemos la gutapercha fluida y todo esto. Eso, yo también he visto. Indican o te obligan a comprar aparatos justamente y como que te producen esta gutapercha fluida y es una pequeña inversión también, ¿no? Y eso también hay que calentarlo y también de repente puede generar algún tipo de... Y bueno, igualito para cualquier técnica de obturación tenemos que tener mucho cuidado con que haya un buen tope apical, ¿no? En este caso una indicación importantísima es que haya un buen tope apical. Y yo creo que para todas las técnicas en realidad es importante, ¿no? He visto radiografías de justamente de sobreextensiones a nivel apical, justamente por no haber definido bien el límite apical, y he visto pues unas derramadísimas de cemento, redondo, rayitas, chorreado, o sea, todo por no definir este límite apical. Y a veces uno de repente no está acostumbrado mucho a sentirlo bien, sentir un buen tope, y puedes pasar esto, y eso con cualquier técnica, ¿no? Esta parece ser una técnica bastante sencilla y que puede utilizarla también en un odontólogo general, ¿no? Sí, pero una practicadita primero. No, claro, previa capacitación. Lo que pasa es que como todas las técnicas tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones y también tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Exacto, Gemma, y eso quería preguntar, las indicaciones y contraindicaciones. Bueno, indicado para cualquier tipo de conducto realmente que no sea muy curvo, que tenga un buen tope apical, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy a obturar un conducto que he trabajado hasta 35, por ejemplo, está súper recto y todo. No voy a poner un compactador de 25 o de 30, ¿no? Poner uno que sea más grueso aún para evitar irme al límite apical, ¿no? Trabajo con un 45. Normalmente yo trabajo con 45, 50 y 55. Que sea su propio tope, mejor dicho, ¿no? Para que no se... Claro, no haya ningún riesgo de que me fui. Exacto. Otra cosa importantísima es siempre el giro hacia el lado derecho. El giro, hay ahora micromotores
que tienen, bueno, ahora no, a ese tiempo, ¿no? Que tienen giro a la derecha y giro a la izquierda. En realidad, al menos nosotros los endodoncistas no utilizamos mucho el giro a la izquierda. Entonces es el giro horario el que tiene que utilizarse casi para todo, para el trabajo normal, común y silvestre que utilizamos el micromotor, en este caso para el compactador de Max Spaden o Guta Condensor, también que es su otro nombre que es también más conocido, para el mismo léntulo, ¿no? Que tiene que girar siempre en sentido horario, ¿no? Entonces, el giro antihorario puede ser una de las causas de la fractura del compactador. Claro, unos accidentes que pueden suceder, ¿no? Ahora, es un accidente no tan fatal, ¿no? Porque cuando se fractura el compactador está nadando en gutapercha, está completamente cubierto de gutapercha y queda al centro. Está preparado el conducto y todo. En realidad, si uno lo puede retirar, lo retira inmediatamente, y si no, pues no va a pasar nada. Y es más, está tan cubierto de gutapercha que de repente ni radiográficamente se ve. Okay. Algunas personas opinan de que puede quedar ahí, que está todo bien sellado. Yo prefiero retirarlo inmediatamente y evitarme pues dormir mal esa noche, ¿no? Entonces, prefiero eso. Otra cosa, cuando se utilizan canales muy curvos también. Entonces, cuando en muy curvos, a veces nosotros de repente, en vez de hacer una presión solamente vertical de subir y bajar, o bajar y subir, de repente nos estamos pegando en una de las paredes, entonces ahí puede haber también peligro de fractura. Otra, bueno, porque ya lo hemos usado demasiado, pues no también. Y otra cosa importante es a veces cuando pasa de que viene el asistente, nos apaga la compresora y no nos hemos dado cuenta, tenemos poca presión y no está girando a la velocidad necesaria. Entonces estamos hablando del giro de entre 8.000 y 10.000 revoluciones, o sea, de un micromotor normal, no de menos ni de un motor de baja velocidad para endodoncia o para implantes, ¿no? Entonces, si no gira a la velocidad adecuada, también puede fracturarse. A mí me ha pasado 3 veces seguidas fracturarse un condensador cuando recién empecé. Dije, caramba, esta porquería no sirve. ¿Qué es esto? No puede ser 1, 2, 3, Dios mío, cuánta plata se me ha ido. Y era que la asistente me había apagado la compresora y no me daba cuenta. Entonces sentía que estaba medio bajito. Claro, y no me da cuenta. Ahora el sonido es y más o menos es como una nota musical, ¿no? Y cuando no pasa eso, pues no estoy compactando, ni estoy diluyendo gutapercha, ni estoy obturando nada. Y ahí paso a la condensación lateral. Claro, nosotros los dentistas tenemos que guiarnos por los sentidos, prácticamente. Utilizamos hasta el olfato, el ruido, el sonido, cuando abres una necro, claro. se siente el olfato. Es terrible. A veces también sucede otro accidente que la gutapercha se queda girando. A veces entramos y uno siente que está girando alrededor del compactador y que no está entrando. Simplemente hay que cambiar por uno más grueso. ¿No? A veces es muy delgadito, ¿no? Por eso digo que siempre, si obturé 35, uso un 45. Si obturé 45, uso un 55, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso es lo que trato de utilizar, y con eso evito llegar al ápice, al tercio apical, evito recalentar el tercio apical, que es lo que más me interesa, y me aseguro pues de no haber perforado nada. Pues. Claro, además tú ya el tercio apical lo has hecho una obturación mixta, mejor ya has puesto claro. Y también, o sea, no sé si te ha tocado ver en la universidad que aparece pues la radiografía de Penacho famosa, ¿no? Penacho, en realidad, radiografía de condensación, ¿no? Penacho tiene los indios, dicen, ¿no? Pero bueno, esta radiografía famosa que se ven, que uno a veces ponen 20, 30 gutaperchas y se ve una cosa que uno no puede ni trabajar con eso, ¿no? Entonces estamos hablando de usar un cono maestro y unos 2 o 3 accesorios como para asegurar ese límite apical y punto, ¿no? Entonces, y económico, pues, ¿no? Ahora todos nos estamos guiando por la economía también, ¿no? De alguna manera. Exacto. Si muy interesante. Bueno, la técnica de Tagger que ya te comenté. Claro que Tagger cuando hizo esta combinación, lo que hizo de alguna manera es, se supone que diseñó su propia lima, ¿no? Pero al final realmente la lima de Tagger digamos que no tuvo mucha acogida, y se utiliza la misma lima de Max Spaden, pero con la idea de la técnica híbrida de Tagger, ¿no? Que es la técnica de costumbre, digamos, o de diario con la que me he formado y la que más me ha acomodado, la verdad. Claro, o sea, ya tú mismo has aprendido las técnicas y has hecho tu propia combinación.
O de repente ya es algo No, que me he se copiado usa. un poquito de Taga. Detalle. Sí. Claro, pero uno ya va adquiriendo pues su forma de hacer las cosas a veces, ¿no? Su propia, hasta su propia, digamos, derivación de técnicas, ¿no? Aplicación, Claro, eso es por muy- ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer es primero obturar el conducto más grande. Ya. Por ejemplo, los palatinos superiores o los distales inferiores. Ujú. Porque ya como que es lo que más me ocupa espacio, donde más están entrando cosas y generalmente lo hago en ese orden. Siempre Claro. ese, después el lingual en las inferiores, Ajá. el linguo vestibular, linguo mesiolingual en las inferiores y al último el más difícil. Y el más difícil sería pues el mesio vestibular superior o el mesio vestibular inferior. O sea, es una manía que ya tengo, por ejemplo, lo hago en ese orden. Siempre obturo primero el más grande, después el otro Claro. y el más difícil al final. Como que dejas lo más difícil para el último, una cosa así. Como para ya concentrarme, pero quitarme ya lo otro que ya es Claro, lo fácil, o sea, digamos, claro, ¿no? Me lo voy exacto, quitando, lo voy exacto. quitando de encima. Ya Claro. vas agarrando confianza, ya te vas quitando el exceso de trabajo y dejas al último ese último conducto para el Claro, trabajo. por ejemplo, una pregunta interesante que me hicieron también sobre este sistema cuando hablamos en la sociedad de endodoncia fue ¿y qué haces con ese conducto tan fregado que es el mesio vestibular superior, Claro. donde el ángulo no te permite, puedes entrar con un micromotor para poder Ujú. entrar? Entonces, para eso, esos compactadores que tenemos fracturados sirven para eso. Como Ya. solamente quiero agarrar mi tercio medio y tercio apical, entonces tengo un compactador que muchas veces se partió, los guardo. Y para eso son utilizados. Son más cortitos y ya me da el ángulo para poder ingresar con el micromotor. Y para los conductos así, cuartos conductos. Igualmente, ¿no? Igualmente. Bueno, cuarto conducto normalmente no se instrumenta tanto, pues, ¿no? Claro. Y en ese caso puede hacerse con una técnica lateral. Con ese no, claro. O para eso sí podría utilizarse pues un compactador mucho más delgado, ¿no? Ajá. Un 25, un 30. Yo sé que venden algunos más delgaditos, pero yo la verdad que no he utilizado nunca uno menor de 45. Justamente por ese temor y ese respeto al periápice. Claro, y cuando el conducto es demasiado amplio, por ejemplo, de repente tiene un doble conducto que se une. Y ¿no? que a veces es Exacto. intrabajable, ¿no? Pero a veces por la impulsión que tiene esta técnica podríamos llegar a obturarlos. No digo que siempre, ¿no? Porque bueno, a veces uno hace endodoncias maravillosas que sigue molestando al paciente y sigue molestando, ¿no? Como a veces uno hace unos desastres, que a veces he visto desastres endodónticos tan bien que duran años, el paciente no tiene reacción periapical, no tiene dolor, no hay imágenes radioluces, está ahí, es parte del paciente, ¿no? Entonces mucho depende del sistema inmunológico de cada uno. Claro, Entonces a veces reacciona bien, otras veces todos no somos reacciona diferentes. tan bien. No hay ninguna persona igual que otra. Así es. Muy bien, Gemma, muchas gracias por haber